El peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán en C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Hoy agradezco mucho a Sol Pérez Ballín que se haya dignado ponernos todo el programa Journey. Hoy vamos a comprobar que no solo tiene una canción buena, nada más es para adultos contemporáneos como yo, mayores de 40, pero también es parte del análisis. Y hoy nos acompaña en estos jueves de gobernanza el doctor Francisco Hernández. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Recuerdan que ayer tocábamos, o de alguna forma empezábamos a hablar de cómo la ley de austeridad que se aprobó en el Congreso del Estado limitaba los gastos en publicidad del gobierno estatal. Bueno, pues resulta que el doctor Francisco Hernández nos trae un estudio que publicaron entre Open Society, Fundar, Artículo 19, que es un estudio mundial con un apartado para el caso mexicano, que nos habla efectivamente del gasto gubernamental, de la publicidad del gobierno en medios de comunicación. Y nos habla a nivel federal, a nivel local, y nos plantea una serie de escenarios, y bueno, aquí vamos a tomar el riesgo de plantear algunas, o lo que creemos pudieran ser algunas soluciones. Entonces, yo te preguntaría, doctor, empecemos, si te parece bien, en este primer bloque, que es un tanto corto, hablándole un poquito a la gente, cómo está, la publicidad gubernamental impacta directamente en un tema que se llama libertad de expresión. Sí, yo creo que sí impacta. Y una de las pruebas de esto que tú mencionas es que en la mayoría de los países europeos de la OCDE es un asunto que está reglamentado. Y lo saben muy bien, lo tienen claro desde hace 50 años y ahora está perfectamente reglamentado. Y nadie se asusta o nadie dice que es una limitante a la libertad de expresión. De ninguna manera. Es una reglamentación que se discutió acaloradamente en cada uno de los congresos de los países, se llega a un acuerdo y se respeta cabalmente. Sí, porque aquí, a final de cuentas, lo que estamos viendo es que ejercer impuestos o derechos, dinero público, para comprar publicidad, te lleva de alguna forma a influir en el medio de comunicación al que le estás o pagando o dejando de pagar. Y esto, pues, impacta por autocensura o por censura directa en los contenidos y en la línea editorial del medio de comunicación. De acuerdo. Depende la política pública. Primero, un gobierno de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, debe anunciarse. Debe anunciar sus logros, ¿por qué no? Sus campañas, todo. Es un deber del Estado anunciarse. Lo que está en duda es cómo debe anunciarse, qué reglas debe seguir para anunciarse, qué busca con anunciarse. Por ejemplo, los países europeos consideran la publicidad gubernamental, es decir, lo que invierte los gobiernos en publicidad, como una manera de alentar la libertad de expresión. ¿Cómo lo hacen? Reparten, ayudan a los periódicos locales y países que tienen varias lenguas oficiales, por ley tienen que apoyar a las lenguas minoritarias, etc. Pero todo bajo un estricto debate parlamentario. Sí, y aparte con reglas claras, como dices, en las cuales se dice, a ver, tienes este tiraje o tienes esta influencia o tienes esto, de esta bolsa te toca tanto. Así es. Se asume a los medios de comunicación como los grandes defensores de la libertad de expresión y por lo tanto entes de interés público, que esa es la gran diferencia que tenemos aquí. En los periódicos mexicanos o latinoamericanos o muchos en el mundo todavía sienten que el asumirse como entidades de interés público los llevaría a perder su libertad de expresión, cuando en Europa está superado el debate. Ya está superado e insisto, yo el caso que conozco muy bien es el de Holanda. Y en el de Holanda efectivamente dicen para este año, y se debaten en los presupuestos, en las discusiones de los presupuestos nacionales, dicen para este año hay que invertir, podemos decir, 100 millones de euros, muy bien, vamos a ver cómo lo vamos a repartir.
y todo, pero se debate en el Congreso. Ujú. Eso es importante, no en lo oscurito, no es discrecional, es abierto y está perfectamente medido. Son 100 millones, por decir alguna cantidad, y todo se reparte bajo criterios. Y es transparente. O sea, Totalmente. se define en el presupuesto cuánto le toca al periódico fulano, ese periódico fulano recibe el dinero, lo transparenta el uso y es evaluable como es evaluable cualquier apoyo gubernamental. Pero la gran diferencia es que no hay, el debate se acabó o se rompió en el hecho de recibir dinero público es chayote, es manera de influir, al revés. Cualquiera que quiera hacer un medio de comunicación, un blog, una página web, puede aspirar a tener derecho a tener dinero público y eso le permite mantener su libertad de expresión, no condicionarla. Así es la publicidad gubernamental debería ser un apoyo para la variedad y pluralidad de opiniones. Y el Estado no debería poder condicionar los contenidos que está diciendo, o en Europa no se puede hacer ya porque está por ley. El ley al Estado nada más se convierte en un distribuidor del dinero. Así es. Él no puede decir, ya no te doy porque me estás golpeando, o te voy a dar un poquito más si me ayudas, o si promocionas a tal conductor, te voy a dar todavía un poquito. Ese debate se acabó. Son 3 pesos para fulano, como son del ciudadano, esos 3 pesos se van para tal medio, y tal medio con esos 3 pesos ejerce su libertad de expresión. Así es. ¿Sí? Hay países donde esto es todavía más fuerte. Los países nórdicos y escandinavos han llevado esto al extremo, ¿no? Hasta exigir y tener lobbying para obtener cada año más recursos públicos, ¿no? Sí, porque al final se entrega un dinero, pero bajo una política pública, por ejemplo. ¿Para qué queremos anunciarnos? Para elevar el nivel educativo, para mantener la pluralidad lingüística en caso de países con varias lenguas oficiales, y entonces por ley se apoya, y se apoya desde antes. O sea, es como los presupuestos, se dan desde un año antes y ya saben cuánto dinero te toca, y efectivamente eso no condiciona de ninguna manera el contenido. Sí, y bueno, pues esto permite hacer planes de negocio, permite que los medios de comunicación tengan un piso mínimo de costos para sobrevivir, que la gente tenga empleo, que no haya recortes repentinos como hay en Estados Unidos y en otros lados, porque el mercado no se están vendiendo, lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha más estabilidad y por lo tanto un espacio público, como lo pensó Habermas, mucho más estructurado y mucho más, diría yo, no rígido, sino sólido. Sólido, fuerte y confiable. Vamos a irnos a una pausa. Esta es una introducción general porque ahora vienen los datos duros, ¿sí? ¿Cómo es la publicidad oficial a nivel federal? Después veremos qué es lo que sucede en los estados de la República y luego veremos si es que podemos plantear una solución. Regresamos en un minuto a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Open arms o con los brazos abiertos. Regresamos a La Báscula. Gracias, Sol, de veras. No sabes lo feliz que me has hecho con esta música de Journey el día de hoy. Regresamos y estamos analizando la publicidad oficial, este estudio de Artículo 19, Fundar y Open Society. Uno de los temas que toca el estudio, doctor, es que no podemos negar que los medios se han convertido en un actor muy influyente en votos, pero muy influyente también en percepción, por lo tanto en gobernabilidad y en elementos de gobernanza. Las pruebas más claras o de las pruebas que tenemos es cómo medios han sido señalados por la propia autoridad electoral por la influencia que tuvieron para la elección de Calderón, para la elección de Fox y en la elección del presidente Peña Nieto. De acuerdo. Eso creo que ya es un hecho y de allí partimos los de ahí, análisis. Exactamente. Entonces, si partimos que son un actor muy, muy influyente, que son un poder fáctico, pues uno de los primeros temas es que
como lo comentábamos hace un segundo, no está claro cómo el presupuesto gubernamental se distribuye entre los diferentes actores. Entonces, pues terminó dándoselo no forzosamente, siendo dinero de la gente, dinero de impuestos y dinero del pueblo, terminó dándoselo o a grandes conglomerados o a otros poderes fácticos que ayudan al que el sistema se fortalezca, se enconche y trate de enfrentar hacia afuera y deja a los actores pequeños pues sueltos. Sí. Una de las políticas que se buscan cuando se reglamenta la publicidad oficial es darle oportunidad a las voces pequeñas, en poca audiencia, y regionales. Es decir, en los países europeos se apoya la presencia y el fortalecimiento de voces regionales, pequeñas, habíamos dicho ya de lenguas minoritarias, y que sea un balance con los grandes conglomerados. No es una competencia desleal, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si buscamos una pluralidad, una sociedad plural, donde se escuchen todas las voces y se represente bien la diversidad de la sociedad, debe haber medios diversos. Y sobre todo, insisto, partiendo del principio que es dinero público el que se está repartiendo. Al reglamentarlo, el caso de los bretones en Francia, el caso de los normandos, el caso, el de los vascos, de los catalanes, hay en Europa, asumiendo que hay una diversidad pluricultural, pues asumen que el dinero público les debe tocar a todos y no solo a aquellos que son más competitivos. En Estados Unidos, en México, no funciona así. El gobierno federal, ¿a quién le invierte, doctor? Eso es lo que estamos. Es muy opaco, es muy opaco, es muy difícil ver cuánto dinero invierte realmente en publicidad y a quién se lo da. Sí, y esto ha ido mejorando, por lo menos a nivel federal. Lo veremos el bloque siguiente, a nivel local, estatal sigue siendo muy, pues todavía mucho más opaco y más discrecional. A nivel federal, ¿qué fue lo primero que pasó? Por ejemplo, se le quitó al gobierno federal la posibilidad de contratar spots. Sí. Y se dijo, como el espectro radioeléctrico es del gobierno, entonces tenemos tiempos oficiales, tenemos tiempos legales y todos los materiales que yo le mande gobierno a los concesionarios, los concesionarios los tienen que sacar. De hecho, sobra tiempo. Una parte del estudio, estábamos viendo eso, a excepción de 2011, es el único año del propio estudio. En todos los años que de 2001 a 2012 hubo más tiempo del que utilizó el Estado. Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué invierte en medios comerciales si hay tiempos oficiales que son por ley y no los utiliza? Ahora, no es solo el espoteo. El gobierno federal invierte en reportajes, publireportajes, otro tipo de inversiones que permiten que le entre dinero a los concesionarios y que no forzosamente y ese es un mecanismo, como no reciben dinero los concesionarios por este pautado, porque es tiempo legal, de alguna forma se le tiene, o el gobierno, y volvemos a esto como dice el estudio, comprando la complacencia, ¿no? Le invierte de manera que pueda tener su favor en la línea editorial, ¿no? Sí. Es decir, con los tiempos que tiene ya oficiales el Estado, no podría o no debería comprar. Sin embargo, lo hace. De acuerdo, yo hasta ahí puedo conceder que pueda comprar si hay una política clara para qué lo hace. Es para apoyo, para las visiones regionales, para una redistribución. Para programas de salud. Para protección civil, sí. Para cosas que son, pero cuando se utiliza para aumentar la popularidad del personaje público, pues es donde la gente no está de acuerdo, ¿no? Nada de acuerdo, y eso se debe reglamentar. Ahora, esta es la primera parte de la reglamentación. La segunda es el castigo, porque hasta ahorita hablamos de la zanahoria. Pongo la zanahoria gobierno federal o gobierno en general, la zanahoria de aquí está el dinero, entonces quieres venir por él, trátame bien. Aquella máxima de López Portillo de no pago para que me peguen, pero bueno, viene la otra. ¿Qué pasa si te lo doy y me pegas?
Entonces el estudio documenta una serie de casos donde se retiró sistemáticamente la publicidad gubernamental a partir de que el medio fue crítico con el gobierno. Sí, esa es una de las conclusiones del estudio, ¿no? Como un subtítulo del estudio es publicidad oficial y censura indirecta. Es decir, ya te di, ya te compré, entonces ahora estás obligado a tratarme bien. Y si no, te retiro y te veto y ya no tienes publicidad. Ahora bien, en todos los países del mundo, el Estado, los gobiernos, son grandes anunciantes, pero en todo el mundo, no es un asunto mexicano, es de todo el mundo. Entonces, pero eso, lo que yo pienso es que se tiene que utilizar como una palanca para fortalecer al mismo sistema de medios, que sea más independiente. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Es decir, apóyalos para que sean independientes y sean más libres. Y tenemos documentados, desgraciadamente, muchos casos en donde se les castiga, se les retira la publicidad. Famosísimos desde Proceso en los años de López Portillo. Este país, recuerdas que tuvo muchos problemas. De Federico Reyes. Sí, retirado totalmente la publicidad. Tuvieron que intervenir los intelectuales en defensa. Y desgraciadamente ya casos ya más cercanos de censura indirecta, es decir, te quito la publicidad a ver cómo te mantienes. Que ese es, si lo equiparáramos a otra rama de la libertad o de la libertad de expresión, pudiera ser la educación. Ayer platicábamos con el doctor Durán. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el Estado que da becas para irte a estudiar al extranjero te dijera, ok, te vas al extranjero, pero regresando prácticamente está hipotecada tu vida profesional a mí? No tienes libertad para pensar. Te capacito para que seas un científico, pero la ciencia que aprendas la vas a utilizar para decir que yo soy el mejor. Ese es un poco, tratando de equipararlo, es lo que sucedería o sucede con los medios. Ahí no sucede. El chavo va a estudiar y regresa y muchas veces es mucho más crítico de lo que era cuando se fue. Y no forzosamente se siente agradecido con el gobierno. Más bien es un asunto de hay la obligación de apoyarme para que yo me siga preparando. Pero en los medios de comunicación todavía hay esta, pues no sé si síndrome de Estocolmo, necesidad de sobrevivir, o pues sencillamente pues un mercado muy competitivo donde se están aglutinando en grandes conglomerados, dejando a los más en una competencia, ahí sí creo desleal, ¿sí?, contra los pequeños, tanto periodistas, profesionales de comunicación como medios regionales. Sí, y viene, yo creo que es una especie de pecado original, en donde la publicidad, estoy hablando de hace años, digamos, en el inicio del México revolucionario, ¿no?, en el México institucionalizado, que la publicidad estatal era un premio, y no debe ser un premio, porque entonces si jugamos te premio o no te premio, pórtate bien, si no, no hay premio, o ya te premié, te portas mal, te quito el premio. Yo creo que ese es el pecado, no se debe considerar como un premio. Sí, el gobierno tiene que dejar de pensar que el dinero que tiene para publicidad oficial es un dinero que es suyo y que puede manejar como él quiera, pero eso no se va a arreglar si no se regula. Y tenemos que irnos a un corte, Doc. Vamos a regresar a hablar del caso menos regulado, que es el de los gobiernos estatales. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Les doy el teléfono 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias, @S Ramírez Robles. Estamos con el doctor Francisco Hernández hablando de publicidad gubernamental. ¿Tienes cuenta de Twitter, doctor? ¿No? ¿De Facebook? No redes sociales del doctor, pero háblenme o comuníquense con nosotros, cualquier mensaje que le quieran dar al doctor Francisco Hernández. Gracias, regresamos en un minuto. La Báscula, el peso de las ideas.
Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Vamos al tercer bloque de este programa. Hoy es jueves de gobernanza y estamos hablando de la publicidad oficial. Y vámonos al capítulo que por lo menos en el estudio de Fundar, artículo 19 y Open Society, es el más opaco y el que más dudas dejan. La publicidad en los gobiernos estatales. Sí, si ya nos quejamos que el gobierno federal es difícil encontrar información, es poco transparente, a nivel de los estados es opaco. Sí. Es muy difícil y también allí vamos a conceder a este estudio la dificultad que hay, reconocerles lo difícil que es entrar a este mundo, a este entramado, a esta red densa de la publicidad oficial de los estados. Y yo intenté hacer algo en el gobierno del estado y una de las dificultades, nada más voy a señalar una. Resulta que si uno busca por presupuestos, por dependencias, sí, hay un organismo que está más relacionado con esto, pero también hay una oficina auxiliar, dependencias auxiliares que maneja más dinero que comunicación social y que va a publicidad, pero luego también otras dependencias invierten y están en otras partidas y es muy difícil como conjuntar y ordenar toda la información. Sí, es muy complicado. Yo te compartía fuera de micrófonos hace un momento que cuando a mí me tocó ser vocero del gobierno del estado de Puebla, al terminar mi primer año de gestión, yo intenté publicar lo que habíamos invertido en comunicación. Mucho porque era exigencia de los medios de comunicación, mucho porque yo quería hacerlo, pero había todas las reticencias del mundo para que lo hiciera. A final de cuentas lo logré y se hizo una publicación, publicamos cuánto, a qué medio, asumiendo que era discrecional, asumiendo que no había ninguna regla, que se lo habíamos dado porque, pues porque tenía mejor, más circulación o tenía más rating, o sea, argumentos para justificar tu discrecionalidad en medios de comunicación siempre hay. Siempre hay, ¿no? Y es una cuestión muy subjetiva. Pero entonces, aquí, y tratando de explicarle un poco a la audiencia, el tema en los gobiernos estatales es que tienen una bolsa que no está etiquetada, y que esa bolsa se puede distribuir de diferentes formas. Una es lo que se le llama el plan francés. Este plan francés es, a ver, vamos a acordar una tarifa por todo el año, te la doy en enero. Te la doy en enero, pero el resto del año ya no te doy nada. Pero como te la estoy dando por adelantado, pues entonces todos los spots que te mande, todas las entrevistas que yo te mande, todos los proyectos especiales, las coberturas, todo lo que yo te pida va incluido en ese paquete. Y al medio de comunicación le conviene, bueno, al gobierno le conviene por una parte, pues porque tiene un cheque en blanco, y al medio de comunicación le conviene porque garantiza los costos de operación de todo el año, ¿no? Ese es un medio. El otro es el pautado, que es el que se utiliza aquí. Entonces sale una campaña, esa campaña se pauta y se pauta conforme a la circulación o al rating de cada una de las estaciones y se paga conforme a ciertos valores, y lo que negocias es tener un valor preferencial. Si el spot se le vende a una tienda departamental en 250 pesos, tú lo negocias en 150, ¿no? Pero como tienes muchos más que aquel, pues terminas teniendo también influencia. Un tercero es una iguala. A ver, yo no sé cuánto te voy a pautar, pero para que estés tranquilo vamos a poner una iguala, te voy a dar tal cantidad y eso me da espacio a tanto. Si me paso de eso, te lo pago por pautado, ¿no? Pero a final de cuentas estos tres mecanismos, que algunos se le llama también combos, ¿no? Entonces te doy 1 más 4, ¿no? Págame 1 y te doy otros 3 en estos 3 horarios que no son tan buenos, pero eso es parte de la iguala y parte de tener un ingreso fijo. Eso a final de cuentas, ¿qué hace? Pues que los medios de comunicación y los gobiernos estatales pues tengan una relación de gana-gana. Claro. ¿Y quién es el que pierde? El ciudadano,
el periodista. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, y aquí no podemos tapar el sol con un dedo, es muchas veces que se hace una nota, se hace una investigación, y cuando llega la investigación, pues no sale la investigación porque Comercial ya habló y ya dijo, oye, aguas con esto, ¿no? Claro. Ese es digamos, lo oculto. Cuando hablamos de una censura indirecta, no estamos hablando mayoritariamente que lleguen, te cierren el periódico, que hay casos muy lamentables, sí. Los hay, pero son por fortuna los mínimos, digamos, en comparado con todo el sistema de medios. Pero son estos sistemas sutiles, podríamos decir invisibles, que atan a los medios a la complacencia del Estado. Entonces, la única manera en que podemos romper esto es, insistimos, reglamentar. Reglamentándolo. No se atenta contra, no es ley mordaza, porque en cuanto alguien habla de reglamentar y ya nos quieren censurar la ley mordaza, es un atentado contra la libertad. Bueno, es que también, por lo que te estoy describiendo, esta relación o este sistema que se ha construido es un sistema de gana-gana. Todo mundo gana, y una ley no ayudaría al gobierno, pero tampoco ayudaría a los dueños de los medios de comunicación, ¿sí? Porque esta discrecionalidad es de las dos partes, como cualquier discrecionalidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes. Otro de los temas que dice el estudio y me llamó mucho la atención es la promoción excesiva de los informes anuales de gobierno. Hacemos un poquito de historia. Durante mucho tiempo los gobernantes salían y se publicitaban. Ahora solo lo pueden hacerlo 5 días antes y 4 días después, pero lo hacen con todo. Pero con todo, rompen el cochinito y con todo. Y yo veo anuncios espectaculares diciendo el diputado tal, su informe de gobierno, su informe de labores. Pero por el otro lado veo el periódico diciendo que es una de las instituciones más desprestigiadas. Entonces, ¿y qué dirá el diputado? Es un misterio. Sí, porque el espectacular te dice 3 puntos, ¿no? Y a lo mejor si te metieras a estudiarlo, pero como la reforma o la ley no delimita quién sí, quién no, pues del presidente de la República para abajo, cualquier funcionario electo tiene 4 días antes y 5 días después para publicitarse. Y entonces, como ahora que hay antes porque no había reelección, ahora porque lo va a haber, es el días donde puede aumentar su conocimiento y su favorabilidad. Sí, sí, insisto, invierten mucho dinero y con todas, cine, combo, cine, radio, televisión, espectaculares. Redes sociales, mailing directo, realmente no se limitan los funcionarios públicos, y bueno, pues aquí, los funcionarios electos, y bueno, en los gobiernos estatales, entonces, ¿qué vemos? Enormes proyectos de comunicación gubernamental llevada a que las élites políticas de cada estado en conjunto no son solo los gobernantes, son los diputados que acompañan al gobernante, los presidentes municipales, los regidores que están con él, puedan estar en proyectos de movilidad antes, que no había reelección, y ahora de mantenimiento de espacios, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, pues sí, ahí sí hay otra laguna que nos abre la posibilidad de reglamentar, ¿sí? Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar y nos vamos a tomar un riesgo, vamos a hablar, hemos dicho una palabra por lo menos 12, 15 veces desde que empezamos, reglamentar este asunto, y vamos a ver un poquito qué esfuerzos se han hecho por reglamentar y qué es lo que cada uno de nosotros cree que debería hacerse para reglamentar los temas específicos del gasto gubernamental en medios de comunicación. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Gran música la de Sol Pérez Gallín el día de hoy, de veras. Agradezco, no saben cuánto estar escuchando a Journey. Regresamos al último bloque, La Báscula, el peso de las ideas. Estoy con el doctor Francisco Hernández y vamos a intentar, ya hemos dicho 16, 18 veces, que la única posibilidad es reglamentar la publicidad, el gasto gubernamental en publicidad,
y que esto, contrario a lo que dicen muchos periodistas, comunicólogos y demás, por lo menos para él y para mí no nos parece ni una ley mordaza, ni un ataque a la libertad de expresión, sino una forma de regular una instancia de mercado donde hoy es discrecional y donde cada quien hace lo que quiere, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el primer punto del estudio que me llamó la atención es, hace un recuento del 2002 a la fecha de una serie de iniciativas, ¿no? Recopila 12 iniciativas que se han presentado en México para reglamentar el gasto en publicidad de gubernamental. El PRI ha presentado 2 cuando era oposición. Sí, recordemos también que el presidente fue uno de los temas que anunció que iba a hacer, iba a presentar y a lograr una reglamentación de medios de comunicación. Lo anunció en campaña, lo dijo en la toma de posesión y no se ha vuelto a tocar. Luego el PRD ha presentado 5, el PAN ha presentado 4 y el PT, que es Morena, porque es Jaime Cárdenas, ha presentado 1. Total, 12 esfuerzos. No podemos decir que en esta época post-transición no se hayan hecho esfuerzos, pero hay otros anteriores, doctor. Sí, yo de los que recuerdo es desde con López Portillo, cuando se establece en el 6º constitucional que el derecho a la información. Y entonces, que era un derecho del ciudadano y que por lo tanto el Estado tenía que garantizarlo. Pero entramos a aquellos famosos debates de reglamentar ese derecho. Y entonces, para la reglamentación, se organizaron fabulosas, llamadas en aquel tiempo consultas públicas, donde intervenían empresarios, medios de comunicación, periodistas, académicos, etcétera, y después de, no sé, de 2 años, la conclusión en ese tiempo del doctor Luis M. Farías, aquella frase célebre que dijo, pues no le encontramos la cuadratura al círculo. Es decir, así déjenlo y no se puede reglamentar. Y el problema fue que sí se la encontraron, nada más que se dieron cuenta que al reglamentarlo iban a tener que financiar a sus detractores. Por ley iban a tener que darle dinero a sus detractores y es donde ya no le convino. Y entonces ya se olvidó. Después con De la Madrid hubo un intento de rehabilitar estas consultas públicas y no pasó nada. Le llamamos ahora así informalmente la reglamentación de facto de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Cuando desaparece aquel otro organismo oscuro que era PIPSA. PIPSA, para todos aquellos nuevos radioescuchas y televidentes, era la única empresa nacional que hacía papel para periódico. O la única que podía importarlo. O la única que podía importarlo. Entonces, todos los periódicos le compraban a él. Si él les quería vender, les vendía, y si no, pues no imprimían. ¿Y qué pasaba cuando un periódico se portaba mal? Pues sencillamente no llegaban los camiones, no le surtían los pedidos, o sencillamente le dejaban de vender. O le cobraban las deudas. Las deudas. Entonces, Salinas hace 2 cosas. 1, desaparece PIPSA y no abre todavía el mercado regular para que puedan importar. Entonces, a final de cuentas, terminan los periódicos estando muy maniatados porque no tienen materia prima, ¿no? Así es, porque la mayoría del periódico que se utiliza es importado. Hoy por hoy país, sí. Hoy por hoy sí. Entonces PIPSA aparte tenía unas bodegas enormes donde compraba barcos llenos de papel y las guardaba. La otra era decir, muy bien, entonces toma tu papel y guárdalo donde puedas, ¿no? Sí. Eran esos rollos y que nadie podía guardar. Nadie tenía bodegas, había un verdadero monopolio del papel para el periódico y esto, bueno, pues era otro tipo de control gubernamental. Doctor, si vemos perdón, te interrumpí. No, adelante, vamos analizándolas. Sí, una de las cosas, si yo tratara de resumir, yo veo 3 grandes objetivos en todas estas iniciativas y las que me ha tocado ver en otros lados. 1, transparencia, ¿no? O sea, el hecho de que todos sepamos en qué medios se invierte el dinero público, cuánto y las razones por las cuales se les da esa cantidad. Así es. ¿No? Ese es como el primer gran objetivo. Sí, y ahí también preveían la creación de un organismo regulador de los tirajes.
Es cierto que existe uno, pero tiene poca credibilidad. El Instituto Verificador de Medios. Sí. De hecho, ahí Fox intentó también otra, no legal, donde obligó a todos los periódicos a inscribirse en el Instituto Verificador de Medios para que pudiera, a través de esta certificación de tiraje, ver qué inversión se les hacía. Pero nunca ha sido confiable ese tiraje, ¿no? Y las razones son también muy confusas, porque los propios periódicos no les gusta mucho que los vigilen, no les gusta mucho que salga realmente cuántos periódicos editan y cuántos venden. Y cuántos les regresan. Sí. Son los tres, ese es otro. Es cuestionable el trabajo del Instituto Verificador de Medios porque se nutre de información del propio sujeto verificado. Entonces, el periódico Periquita de Tlajomulco dice, imprimí 200 periódicos, de los cuales vendí 100 y me regresaron 100, cuando en realidad pudo no haber regalado los 200 y no había forma de que nadie supiera otro tema. Entonces, hay todo un asunto de transparencia que tiene que regularse, ¿no? Pero ya estamos viendo que somos todos, es el Estado, son los propios medios, pareciera contradictorio, pero son los propios, o muchos de los propios medios, muchos de los profesionales de la información y empresarios, publicistas, etcétera, que dicen que no, que así está bien el panorama, claro, que no hay que cambiarlo. Claro. Bueno, es que la opacidad beneficia al status quo. Entonces al status quo no le gusta que la luz, como decía los españoles, la luz pudre hasta la fruta, ¿no? Entonces, sí. El segundo tema que yo veo es un asunto de especificidad, es decir, todas estas intentan no solo que sea transparente, sino saber de dónde viene el peso recolectado, impuestos, y a dónde se va, ¿no? Entonces, en el presupuesto ya sabríamos con anticipación que Excelsior va a recibir 12 millones de pesos del gobierno federal, que son tantos que le da Economía, tantos que le da Semarnat, y que del gobierno de Jalisco iría tanto, y el gobierno de Nayarit tanto, y que esto viene de tal. Porque a la hora de tener que hacer recortes u obra pública o etcétera, pues la ciudadanía puede decir, oye, momento, o a través de los diputados, en lugar de darle a este periódico tanto, mejor cambia la luz eléctrica, cambia esto, y habría ese tema, y esto sí se regula, ¿no? Sí, eso estaría digamos, en el espíritu de estas reglamentaciones. Y para mí, y el tercero que yo veo que es el que más me llama la atención del estudio, que es el que más reticencia ha encontrado en los propios medios de comunicación, es, y es curioso, los partidos políticos son entidades de interés público y reciben financiamiento gubernamental. Las iglesias, asociaciones religiosas, son catalogadas entidades de interés público y reciben ayuda gubernamental. Pero los medios de comunicación en México se resisten a ser catalogados como entidades de interés público y como tal, al ser entidades de interés público, podrían tener acceso a ayudas gubernamentales. Hay una cerrazón a sentir que, o a decir, mejor dicho, hay una consistencia en decir que recibir dinero del gobierno, aunque lo reciben, les limita su libertad de expresión. Sí, y para esto, otra de las cosas que están previstas en todas las iniciativas es el órgano regulador. Y este sería un órgano autónomo, que es quien daría las pautas para otorgar concesiones del espacio radioeléctrico, es decir, para radio, televisión, ahora internet, y que controlaría también este órgano verificador. Sí, en Francia está el Consejo Superior del Audiovisual, sí, que es como el más avanzado, porque en Francia se regulan las encuestas, las publicaciones, los espacios, pero por ejemplo están prohibidos los spots. En Francia hay una democracia que es donde se prohíben los spots y se privilegia el debate, pero el Consejo Superior del Audiovisual obliga a los concesionarios a hacer cientos de cientos de debates durante los procesos electorales entre los diferentes candidatos. En Italia está prohibida la publicidad política también privada. Y nadie dice que es un atentado contra la libertad de expresión o contra... Ni los concesionarios dicen nos están quitando dinero, ¿no?
Doctor, nos tenemos que ir. Es un placer haberte tenido por acá. Seguramente nos volveremos a ver con algún otro tema. Nos tenemos que ir. Esta fue La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Muchas gracias.